Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Vestuario. Mi nombre es Rocío Gutiérrez y soy la host de este podcast. Hoy quería hablar sobre un tema que tal vez no se conoce mucho y hay como cierta ignorancia, por así decirlo, en el sentido de que se piensa que a una persona creativa le surge la inspiración porque sí, cuando en realidad hay una investigación de base. O debería haber una investigación de base para que aquello que estamos diseñando tenga cierta consistencia o cierta solidez a la hora de mostrarlo a un público mayor. Porque también acá entra en juego algo de lo que creo que es como, bueno, porque el espectador no lo conoce, no lo pongo, entonces puedo fingir que se me ocurre a mí y no es así. No importa el material con el que trabajemos, ya sea una obra de danza, una obra de teatro, cine, películas, siempre va a estar diseño de vestuario intencionado a lo que queremos contar. Y para que eso tenga una intención, surge la investigación. Es en base a la investigación lo que nos va a ayudar a nutrir el mundo que queremos implementar, acompañada de la escenografía, la iluminación, la dirección en general. Pero es a través de la investigación lo que nos va a nutrir a nosotros como diseñadores para poder al final darle cierta identidad a los personajes. Cuando tomamos el material, vamos a hacer dos tipos de investigaciones. La primera es la investigación histórica. Su investigación va a empezar cuando leamos el guión y entendamos en dónde está ambientada, en el sentido de cuándo y dónde. Por ejemplo, en Argentina en el 1900, en Estados Unidos durante la Guerra de Secesión. Todo eso ya nos da un contexto social y cultural, político y económico que, si bien tal vez no tenga que ver con la trama del guión con el que vamos a trabajar o con la obra, sí le dan contexto y fortaleza a lo que queremos contar. Porque esa historia va a estar anclada a un tiempo y a un lugar que el espectador puede llegar a conocer, aunque sea por haber tenido clase de historia durante el colegio. Entonces, una vez que definimos en dónde y cuándo va a estar ambientado, entran en juego cuestiones sociales, económicas y ambientales del momento que nos pueden ayudar a nosotros a poder darle como más contexto a esa obra. Y acá es donde nos tenemos que empezar a hacer preguntas. Por ejemplo, ¿qué está pasando en ese momento que puede influenciar a la historia en general? Por ejemplo, guerras, desastres naturales, descontentos sociales, leyes importantes, avances tecnológicos. Porque aunque parezcan cosas aisladas, todas esas cosas van a nutrir al contexto del momento y nos van a ayudar a nosotros a poder diseñar ciertas características. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo Alicia en el País de las Maravillas, se lo conoce como sombrero loco porque los sombreros de esa época trabajaban con mercurio. Entonces, a la larga y en la forma en que usaba todo el tiempo el producto para moldear los sombreros, generaban ciertas alucinaciones en las personas que trabajaban con el mercurio y a la larga generaban ciertas enfermedades que se traducían en locura para lo que era la época. Entonces, un detalle así tan insignificante como es trabajar con un químico en un sombrero puede darle identidad a un personaje, como en el caso del sombrerero loco. Lo mismo con los avances tecnológicos. Si pensamos en la serie Stranger Things, ¿por qué funciona también la ambientación del momento? Porque está ambientada en los 80, en una época donde no existían los smartphones, donde no existía el internet y donde toda la drama de la serie funciona porque son niños jugando con walkie-talkies o comunicándose con cosas de la época, donde incluso los padres tal vez no estaban tan metidos en los juegos de los niños, entonces, porque ellos también se pueden escapar, porque había todo un concepto de la sociedad con otras costumbres que apoyan la trama de la historia en sí. También otra cosa que hay que tener en cuenta es si había alguien que marcaba tendencia en el momento o había corrientes de pensamiento impuestas o que se estaban desarrollando durante ese momento,
como corrientes artísticas, musicales, qué cosas formaban la sociedad de ese momento a donde la queremos ambientar. Después de toda esta investigación histórica que nos ayuda a nosotros a darle pie a este contexto social, político, económico, que tal vez no repercute en sí en los personajes, pero que le da contexto y credibilidad a lo largo de toda la historia, entra la segunda parte de investigación, que es la investigación visual. Que acá sí ya leído bien el material, armado todos los análisis del personaje y entendido el mensaje central de la obra con la que vamos a trabajar, entra ya la búsqueda más de materiales, colores, texturas, el foco más para las identidades de cada personaje. Para eso vamos a usar la investigación visual a través de revistas, cuadros, pinturas, incluso fotografías si hay de la época. Porque, por ejemplo, como en el ejemplo anterior de Stranger Things, en los años 80 no es tan ajeno a nuestra actualidad. Es más, si yo me pongo a pensar, es la época de la adolescencia de mi mamá. Entonces, cómo estaban vestidos en los 80 en la Argentina, lo puedo ver a través de las fotos de mi mamá, que son recuerdos para ella, pero para mí pueden ser documentación para armar un contexto de la época e incluso tener en cuenta toda la documentación histórica que tuvimos antes, porque cosas que surgían en esos contextos pueden formar parte de la creación del personaje. Hay momentos históricos que marcan modas, tendencias, que están muy arraigadas a ciertos contextos sociales y políticos, que pueden estar influenciadas en la investigación visual. Porque, por ejemplo, en su momento existían lo que se conocían como leyes suntuarias, que son leyes que le impiden a ciertas clases sociales usar ciertas telas, ciertos colores, y que todo eso, a pesar de ser una investigación visual, también es una investigación histórica. Y entonces ahí empezamos a ver cómo se van uniendo y nutriendo esas investigaciones que tal vez parecían aisladas, pero que le pueden dar mucho contexto e identidad del personaje. Si vamos a pensar en un personaje de la nobleza, tal vez ambientado en la Edad Media, vamos a poder usar materiales como encajes, terciopelos, joyas, perlas, pero en cambio si pensamos en el mismo momento en alguien que trabaja en el campo, tal vez vayamos más a cosas como linos, algodones, cosas que también muestren la clase en la que estamos hablando. Y también lo que entra en juego acá no es tanto buscar una fidelidad histórica, sino que toda esa investigación histórica y visual nos acompaña a nosotros para generar un mundo y crear una narrativa que acompañe a lo que queremos contar. No se trata de ser tan fieles históricamente, sino que ciertos colores, ciertas texturas, ciertos comportamientos sociales acompañen, si se quiere o no, a los personajes en esa historia. Piensen que al final del día son decisiones de diseño que se toman y se van descartando a lo largo que va transcurriendo todo el proyecto. Pero este es como una primera instancia en donde encontrar y buscar y analizar información nos ayuda a nosotros a poder darle fundamento a ese mundo que queremos contar. Yo también considero que la investigación no hay que tomarla a la ligera, porque van a ser las bases para decir, bueno, ok, pasaba esto en este momento, me puede servir para tal personaje y eso le va a dar fundamento para que sea una decisión acertada a la hora de elegir esto se queda, esto se va, esto me sirve para otro personaje, esto lo puedo interpretar de esta manera. Y así se va generando toda una cadena de cosas y momentos y materiales que nos ayudan a nosotros como diseñadores a poder generar una visual para toda esta historia que queremos contar. Entonces no podemos pensar en una historia si no está anclada en un lugar o en un momento determinado. Y es por eso que la investigación es tan importante a la hora de empezar a
desarrollar nuestras tareas como diseñadores de vestuario. Porque si no conocemos el contexto, ¿cómo podemos armarle un contexto a este mundo ficticio que queremos contar? Por eso digo que no importa tanto si va a ser una película, una obra de danza, una serie, porque todo va a estar anclado en un momento. Entonces sí o sí necesitamos saber qué cosas pasan en esa instancia, en ese contexto, que si bien va a estar también marcado por el guión, hay cosas ajenas que nos pueden ayudar a nosotros como diseñadores a darle más coherencia y realidad a lo que estamos contando. Porque al final de cuentas se trata de que el espectador se abstraiga y preste atención a lo que le estamos mostrando por 1 hora, 2 horas o por varios capítulos. Decime qué pensás vos sobre esta investigación, tenés en cuenta o no en tus diseños y nos vemos la próxima. Gracias.